Muy buenos días tengan todos y todas ustedes, mis hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios y aprender todos juntos lo que Dios tiene para nosotros en este día. Vamos a orar para poder comenzar. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, tu misericordia, que dice tu palabra se renueva todos los días, Señor, todas las mañanas. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra para que seamos más como tú, Señor. Gracias, Señor, porque nos guardas del mal, porque a través de tu enseñanza, Padre, que fluye como el rocío en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos edificas, nos enseñas, nos llevas a confiar más en ti, Señor, todos los días. Gracias por esta enseñanza que vamos a recibir el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanas y hermanos, pues damos gracias a Dios porque el día de hoy podemos estudiar la palabra de Dios. El tema de esta mañana, como ya se anunció, es venciendo a un enemigo peligroso, la duda. Durante nuestro caminar por este mundo de todos los días, ¿verdad? Nos enfrentamos a luchas, batallas que amenazan nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Desde luego, hermanos, que existen agentes externos en el campo de lo material, como pudiera ser el clima, los peligros en la calle, es decir, accidentes, asaltos. Existen todos estos peligros allá afuera. Los costos de las cosas que van subiendo, de repente puede haber carencias de productos, etcétera. Están también las necesidades materiales y desde luego las enfermedades, como lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, la pandemia del virus, del coronavirus, que si no nos cuidamos, pues nos podemos enfermar, ¿verdad? Y bueno, pues están todos estos agentes. Sin embargo, hay situaciones más peligrosas todavía que se mueven en el campo de lo espiritual. Estoy hablando de luchas internas del alma, del espíritu, de la mente. Son en ocasiones verdaderas batallas, ya que en función del resultado en las mismas vamos a pensar, decidir, hablar y actuar. Y estas acciones, estas palabras, estos pensamientos nos pueden traer una serie de consecuencias constructivas o destructivas, que además van a afectar nuestra relación con Dios y con el prójimo, ya sea de manera positiva o de manera negativa, de manera constructiva o de manera destructiva. En la Biblia, en Juan 16:33, si gustan ir a buscarlo ahí en sus Biblias, Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesucristo, tengáis paz. Y luego dice algo bien interesante, que rompe todos los esquemas de lo que algunos predicadores dicen, que cuando uno viene a Cristo se acaban los problemas, que cuando uno viene a Cristo la vida debe ser color de rosa, debes hacerte millonario, todos los problemas se acaban, etc. Eso es una falsedad absoluta y debemos tener cuidado con lo que escuchamos. Aquí en este pasaje, en Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicción. Fíjense cómo lo presenta. En el mundo tendréis aflicción, pero enseguida dice: confiad, pero confiad, pero confiad. Es decir, sí existe esta condición, esta situación de aflicción, pero, o sea, contraponiendo la parte negativa, la aflicción del mundo, pero, ¿cuál es la salida? Confiad. ¿Confiad en quién? Pues en Él. Porque luego enseguida dice: yo, hablando Jesucristo, yo he vencido al mundo. Confiad en mí, ¿verdad? Porque yo he vencido al mundo. En este mundo en donde les estoy avisando que van a tener aflicción, yo ya vencí. Dice: yo he vencido. ¿Cuándo venció? Ahorita lo vamos a ver. Desde luego que tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo. Él nos advirtió entonces que en este mundo tendríamos aflicción,
pero que confiáramos en Él, ya que Él ya venció al mundo. Ahora, esta aflicción, hermanas, hermanos, proviene, como ya decíamos, de agentes materiales externos, que además son palpables, ¿no? La comida, el vestido, el techo, la salud, el trabajo, agentes externos, la seguridad de uno mismo, de las enfermedades, de los ataques, de las agresiones, de que le quieran quitar a uno el celular, la cartera, la bolsa en el metro, en el transporte, en la calle, es decir, peligros que están allí latentes. Pero también esta aflicción proviene, y sobre todo, de agentes espirituales, es decir, agentes que no vemos, elementos o factores que no vemos al ojo y que ocurren en el campo de lo espiritual. Ahora, esta lucha que es interna, muchas veces es aprovechada por nuestro enemigo, por Satanás, quien busca engañarnos para después lastimarnos, y una vez que estamos lastimados, intenta devorarnos y destruirnos. ¿Cuál acechador, cuál depredador? Que primero está allí observando a su presa, ver qué hace, cómo camina, para dónde va, cómo corre, cómo se detiene, cómo vive en manada, ¿verdad? Los tigres a las gacelas, por ejemplo, y hay otras especies que son acechadas por los leones, los tigres, etcétera. Una vez que ya identifica al más débil, al que se separó de la manada, etcétera, ¿qué hace el león o la leona? Lo acecha, se va acercando lentamente y cuando ve que puede atacar, corre detrás de la presa y la hiere. Primero la hiere con sus garras o con sus colmillos, la hiere. Y entonces sigue corriendo por un rato esta presa herida. Y ya que está herida, acaba devorándola, matándola. Así actúa Satanás, hermanos. Dice la Biblia en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así dice Efesios 6:12. Nuestra lucha espiritual, hermanos, es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Ahora, como podemos observar, la descripción que hace la palabra de Dios de nuestro enemigo toma elementos de la milicia, de la guerra y de gobierno, dice principados, potestades, gobernadores, y luego habla de huestes, o sea, de ejércitos. En 2 Corintios 10, versículos 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, en este mundo, no militamos, y este verbo militar implica milicia, ejército, guerra, no militamos según la carne. Otra vez repito, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, ojo, las armas de nuestra milicia, es decir, las armas que vamos a usar para pelear esta guerra de todos los días, de la que habla aquí el pasaje de Efesios 6:12, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, ni es tu habilidad en defensa personal, ni es tu habilidad para hacer negocios o los recursos que puedas llegar a tener en una cuenta bancaria o en tu cartera o en tu tarjeta o en donde sea. No es tu habilidad de convencimiento. Hay gente que tiene un poder muy sensible, ¿verdad? Para poder convencer a la gente con sus palabras. No es nada de eso. Dice, no son carnales. No está en el campo de lo material. Esas armas no están allí. No las vas a encontrar allí. No es que haciendo más ejercicio o aprendiendo alguna técnica, decía yo, de defensa personal o de mejor rendimiento. Por ahí hay, cada vez surgen distintas técnicas de entrenamiento personal, ¿verdad? Que para
fortalecer no sé qué parte del cuerpo, qué parte de nuestro organismo. Digo, todo eso es bueno en una sana medida, ¿verdad? Ejercitarnos y tener cuidado de nuestra alimentación y del descanso, pero las armas no están allí. Esa es nuestra obligación, cuidar nuestro cuerpo. Si no nos podemos enfermar. Pero las armas ya con las que vamos a pelear estas batallas, dice aquí que no son carnales, sino poderosas en Dios, o sea, están en el ámbito de lo espiritual, poderosas en Dios para la destrucción, ojo, destrucción de fortalezas. ¿Qué tipo de fortalezas? Otra vez, espirituales. Hermanas y hermanos, ustedes lo saben muy bien. Cuando hay un asunto espiritual en casa, falta de perdón, rencor, eso no es material, eso es espiritual. Se pueden convertir en verdaderas fortalezas, odios, rencores, resentimientos, traiciones. Y por más que uno le busque y por más que uno le haga, esas fortalezas no caen y pueden destruir familias enteras, pueden destruir vidas completas. Y aquí dice que lo único que sirve para la destrucción de esas fortalezas son las armas provistas que provienen de Dios y que son poderosas en Él. ¿Cómo son destruidas estas fortalezas? Versículo 5 del pasaje que estamos leyendo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Otra vez, derribando argumentos y toda altivez. Argumentos son las teorías, las bases de todo pensamiento, de todo argumento humano. Y toda altivez, toda soberbia. Dice aquí que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hace 8 días estudiamos sobre la fe. Que por cierto, hablando del tema de hoy, que es la duda, la fe es precisamente el opuesto de la duda. Y hace 8 días aprendíamos que la fe se obtiene por el conocimiento de la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios en las diferentes situaciones de nuestra vida. Por eso dice, y lo aprendimos el domingo pasado, que la fe sin obras, sin aplicación, ¿de qué? Del conocimiento entendido de la palabra de Dios, la fe sin obras es muerte. Entonces aquí dice que esas armas que Dios nos da para destruir esas fortalezas espirituales consisten en que se utilizan para derribar argumentos y altivez que se levanta, no solamente dice contra Dios, sino dice contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios o conocemos de Dios? A través de su palabra. Entonces, otra vez, todo se regresa a conocer la palabra de Dios, a entenderla y a aplicarla. ¿Qué es eso? ¿Qué nos da eso? Fe. Y entonces aquí dice que esas fortalezas van a ser destruidas aplicando la fe. Y luego dice, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde se libran las batallas? Estas espirituales. Acá arriba. En el pensamiento. Que está ligado con el corazón. Pensamiento, corazón. Guarda tu corazón, dice la palabra de Dios, porque de él mana la vida. ¿Qué sucede cuando en el corazón se generan los pensamientos y hay, digamos, orientaciones hacia ciertas cosas que yo quiero, que yo anhelo? Pues genera pensamientos que después me van a llevar a actuar. Entonces, por eso dice aquí que el pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo, no a la obediencia de mi deseo, de mi proyecto, de mi plan, de lo que yo quiero, sino a la obediencia a lo que Cristo me dice que yo debo hacer. Y luego dice también en el 6 que debo estar listo, estando prontos, dice, para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Perfecta se refiere a madura. Cuando vamos madurando en nuestra obediencia a Cristo, yo debo castigar en mí mismo la desobediencia.
y yo mismo aplicarme, ¿verdad? Estas restricciones y estos castigos a lo que yo sé que estoy haciendo mal. Y ya no hacerlo. Dice la palabra de Dios que si mi mano es ocasión de caer, que la corte, que si mi ojo es ocasión de caer, que lo saque. O sea, no, y no estamos, por favor, no malentienda, no estoy diciendo que se mutile, hermano. Estoy diciendo que el mensaje del evangelio es que hay cosas mucho más importantes que lo que yo puedo llegar a desear en los sentidos, en la vista, y que trasciende lo material, que trasciende el deseo incluso de la persona. Yo tengo que obedecer a Cristo por encima de la obediencia, dice el apóstol Pablo, a mis miembros, a mi carne. Como dice en el pasaje de Juan 16:33, Jesucristo ya venció al mundo. Lo acabamos de leer. Ya he vencido, dice. Y no solo al mundo, sino a toda la estructura espiritual del enemigo. Como dice además en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, que vamos a leer a continuación. Por favor, si gusta buscarlo en su Biblia. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y dice así. Y a vosotros, os está hablando, a nosotros, hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esa acta de todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer, hermanos, y que era suficiente para que fuéramos condenados. Hablábamos de un juicio de Dios que va a ocurrir, y en ese juicio van a salir estas actas individuales de cada persona, de cada ser humano, de todos los pecados. Dice que es un acta que nos es contraria. ¿Por qué? Pues porque refiere allí, David hizo esto y pensó esto y dijo esto y volvió a hacer y luego otra vez y luego volvió a pensar. Esa acta dice que nos es contraria. Dice adelantito, quitándola de en medio de mi persona y de Dios, que es el juez justo, quitándola de en medio, ¿y qué dice? Clavándola en la cruz. Y además dice, no solamente, hermanos, el sacrificio en la cruz ocurrió, digamos, para que nosotros pudiéramos tener esta libertad de esta carta, de estos decretos, de esta acta que nos era contraria, sino dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades. ¿Cuáles son esos principados y esas potestades de las que habla el pasaje que leímos hace un momento en Efesios, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el versículo 15 de Colosenses 2 dice que en la cruz Jesucristo despojó a estos principados y a estas potestades. Despojó quiere decir a dejarlos sin nada, quitarles toda su autoridad, toda su fuerza, de manera que no pudieran ya vencer sobre los hijos de Dios, sobre los que somos hijos de Dios, creyentes en Jesucristo. Dice, despojando a los principados y a las potestades. Y además no nada más los despojó, hermanos, sino dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Jesús, en el pasaje de Juan 16, dice, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo lo venció? ¿Cuándo venció a los principados y a las potestades y las despojó y las exhibió? En la cruz. Cuando derramó su sangre, cuando murió en esa cruz y cuando resucitó de la tumba, cuando resucitó de los muertos, como dice la palabra. La sangre derramada de Jesucristo, entonces, su muerte y resurrección fueron suficientes, hermanos, para derrotar al enemigo. Y no nada más al enemigo, sino a todo su escalafón del mal, con el que buscaba ese enemigo destruir al pueblo de Dios.
Y esto debe ser un motivo de gozo para todos nosotros, hermanos y hermanas, pues nos asegura nuestra victoria sobre esta lucha que se libra diariamente en nuestro alrededor espiritual. Aunque aún no peleemos la lucha o las batallas de mañana, de pasado mañana, del próximo mes, del próximo año, de los próximos 20 años, en todas ellas, déjeme decirle, en todas ellas Jesucristo ya venció. Y esa es promesa para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, retomando el pasaje de 2 de Corintios 10, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En la Biblia encontramos en la Biblia encontramos cómo se obtienen esas armas, la definición de cómo son esas armas y cómo las vas a poder usar y recibir en tu vida para usarlas en esa pelea diaria contra el enemigo. En Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18 dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego sigue diciendo en el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, ojo, cómo resalta aquí esta parte, sobre todo dice, todo lo demás es importante, claro, no debe faltarnos nada de la armadura, pero dice aquí sobre todo. Y si dice sobre todo es porque nos está poniendo el dedo en el renglón y nos dice, cuidado con lo que sigue. Esto no te puede faltar. Dice sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Para qué nos sirve el escudo de la fe? Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sigue diciendo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este pasaje, hermano, nos dice cómo nos va a atacar el enemigo y cómo podemos vencer esos ataques. Dice que nos va a arrojar dardos de fuego y que la manera de apagarlos y de quitarles toda efectividad es a través de un escudo, pero no cualquier escudo. La palabra de Dios le llama el escudo de la fe. Es decir, hermanas, hermanos, que la fe de la que hemos venido hablando se constituye en un escudo poderoso cuando la tenemos, cuando la usamos. Ahora, si la fe es el escudo contra los dardos de fuego del maligno, significa que muchos de esos dardos son ataques de duda, porque son opuestos a la fe. ¿Cómo voy a vencer la duda? Con la fe. ¿Cómo voy a vencer la incertidumbre y la incredulidad? Con la confianza, con la creencia de lo que dice la palabra de Dios. Eso se llama fe. Porque el enemigo sabe, hermanos, que aunque conozcamos la palabra de Dios y la hayamos entendido, como estudiamos la semana pasada, la última parte y donde se cosecha la fe, donde se hace esencia la fe, es cuando la creemos. Ya la conocimos, ya la leímos, ya la estudiamos, ya la entendimos incluso. ¿Cuál es la última parte? Creer para ponerla en obra. Cuando somos tocados por los dardos de duda del maligno, dudamos. Dudamos de lo que conocimos, de lo que entendimos de la palabra de Dios, y entonces al haber dudado, vamos a ser incapaces de ponerlo en obra. Y decimos, pues sí, estuvo muy bonita la palabra o el mensaje o el estudio, sí lo entendí, pero no creo que se aplique en mi caso. Pero no creo que yo pueda ser beneficiario de estas bendiciones tan bonitas, porque yo he hecho esto, y mi situación es esta, y mi familia por acá, y mi trabajo, y mi salud, y entonces yo no creo que eso aplique en mi vida. Mira, hermano, hermana, la Biblia dice en Santiago 1, versículos 5 al 7,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Habla de la sabiduría, no estamos hablando de la sabiduría, pero sí dice en el versículo 6, pero pida con fe. ¿Qué quiere decir? Que debemos pedir creyendo que lo vamos a recibir. Y dice, pida con fe, no dudando nada. Es decir, la fe es el opuesto de la duda. El escudo de la fe nos ayuda a repeler los dardos de fuego, que son dardos de duda del maligno. No necesariamente son tentaciones solamente que nos envía el enemigo para hacernos caer. Son dardos de duda. Y les llama dardos de fuego porque encienden, hermanos, un bosque. Encienden nuestra vida para destruirla. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada, y luego define al que duda. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Ni sabiduría, ni nada. Porque ¿qué es lo que nos dice aquí Dios en Santiago? Que no dudemos. Ahora, ¿cómo vamos a repeler la duda? Los dardos de fuego de duda, con el escudo de la fe. ¿Cómo se obtiene la fe? Conociendo la palabra, entendiendo la palabra, creyendo la palabra y poniéndola en obra en cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. En la definición de la fe que encontramos en Hebreos capítulo 11, que muchas veces seguramente usted lo ha leído o ha escuchado hablar de este mensaje, de esta palabra del Evangelio en Hebreos capítulo 11, dice, es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este pasaje de Hebreos 11 vamos a entender un poco más cómo es que la fe se constituye en un poderoso escudo contra los dardos de duda del maligno, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 2 de Hebreos 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, formado, creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo me he preguntado últimamente, hermanos, hermanas, en esos momentos de reflexión personal, ¿por qué Dios creó un universo tan vasto, tan grande, para solamente albergar un planeta llamado Tierra, que es el único planeta con vida humana, cuando menos hasta ahora demostrado para los que son ahora sí que apegados a la ciencia? No hay vida en otros países, cuando menos no vida humana, ¿verdad? Y la Biblia lo dice claramente, que Él creó la tierra para que fuese habitada. Entonces, me he preguntado por qué, si el universo es tan grande, o más bien, ¿por qué si la tierra es tan pequeña, crea un universo tan grande? Y créanme que al estar pensando en eso, Dios puso en mi corazón para que el ser humano entendiera mi grandeza. Y este pasaje dice que por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, para que entendamos, hermanos, que de lo que no existía, de lo que no se veía, fue creado esta inmensidad. Si el puro mundo, hermanos, es maravilloso, comparado con nuestro tamaño, el mundo es gigantesco. ¿Quién podría decir que ya recorrió el mundo entero a pie? Pues nadie, es prácticamente imposible, ¿no?
A veces ni nuestra colonia conocemos, donde vivimos. No la hemos recorrido toda. Y desde luego si llegamos a viajar a algún otro lugar, lo hacemos en autobús, en vehículo, en transporte motorizado o en avión, si tenemos que ir a un lado lejano o en barco. El mundo es tan grande, hermanos. Y el universo, pues, ¿qué le digo? Dios creó todo eso de la nada. Así lo dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios, Génesis 1:1, los cielos y la tierra. Dios creó todo de la nada. ¿De dónde? De su palabra, por la fe, dice. Dice este pasaje que la fe es la certeza. Otra vez, palabras, conceptos que son opuestos a la duda. La certeza de lo que se espera. Y luego dice la convicción. Y lo pongo en mayúsculas y en negritas. La convicción de lo que no se ve. No veo algo, sin embargo, por la fe, estoy convencido de que o existe, aunque no lo vea, o de que va a existir, aunque no lo vea. ¿Y todo esto de dónde? Pues de las promesas de Dios. Lo que no se ve, hermanos, aún no existe. Aún no ha ocurrido, si es un evento. Una sanidad, por ejemplo. Una provisión. Hay gente que está buscando trabajo, está pidiéndole a Dios que le provea un trabajo. Ese trabajo no existe todavía. La persona todavía no está contratada, todavía no recibe la remuneración, pero ya en Dios, a través de la fe, ya existe. Ya hay certeza de que va a venir ese trabajo, ya hay convicción, una sanidad. A lo mejor los diagnósticos, las evidencias de laboratorio médicas dicen una cosa, pero en la fe hay una convicción y una certeza de algo que aún no ocurre, que es la sanidad. Por ejemplo, hace un año precisamente, estando mi hijo fuera del país con su familia, visitando a los padres de mi nuera, cayó enfermo nuestro hijo. Hemos dado testimonio de esto varias veces. Y en cosa de 2, 3 días, su hígado empezó a morir, empezó a fallar. Le llaman hepatitis crónica, es decir, que no tiene recuperación. Y los médicos le avisaron cómo estaba fallando su hígado y le dijo una noche, el médico Alan le dijo, despídete de tu familia, porque no vas a salir adelante. Y nos habló Alan y nos dijo esto, nos dijo, estoy tranquilo, porque sé que si así sucede, pues iré a la presencia de Dios. Pero tengo fe, dijo, en que Dios me puede sanar. Y pues nos compartió los resultados de los análisis de laboratorio de cómo las cosas, en lugar de mejorar, iban empeorando. Niveles que normalmente andan entre 20 y 40 unidades, estaban cerca de los 4,000, los 7,000. Su índice de coagulación estaba altísimo. Se habló en un momento de un trasplante de hígado y después, además de que por no ser ciudadano norteamericano se estaba complicando, le dijeron, tu índice de coagulación es tan malo que si te operamos te desangras. O sea, no hay solución ya. Y por eso fue esta palabra, pues, de que se despidiera. Y nos pusimos a orar. Y damos gracias a Dios porque mucha gente se unió en esta oración, trayendo a la memoria, pues, tanta promesa de Dios para los que somos sus hijos. Y le decíamos al Señor, Señor, que no se haga como nosotros queremos,
pero creemos que tú eres poderoso para sanar a nuestro hijo, a Alan. Y era precisamente, hermanos, una certeza de lo que esperábamos y una convicción de lo que no veíamos. No veíamos la recuperación, no veíamos la sanidad, al contrario, veíamos diariamente los números más arriba, el deterioro del hígado cada vez más intenso. Sin embargo, hermanos, Dios en su misericordia actuó, obró y sanó milagrosamente a nuestro hijo. Y Dios, en cosa de una noche, restauró milagrosamente el hígado de Alan. Tan es así que esa noche tuvieron que correr varias veces los estudios porque no creían que ese hígado que estaba a punto de morir hubiera de algún modo reaccionado, siendo que médicamente prácticamente era imposible, biológicamente era imposible, hubiera reaccionado para, pues sí decir, revivir el hígado y por lo tanto Alan en una sentencia ya prácticamente de muerte, de no esperanza, por el poder de Dios. Y entendemos hoy que fue el poder de Dios el que reconfiguró sobrenaturalmente las células del cuerpo de Alan para que ese hígado pudiera vivir sin necesidad de un trasplante, pudiera vivir y empezar a hacer sus funciones en el cuerpo de Alan. Y en cosa de 3 días lo dieron de alta al hospital. Después estuvo en recuperación allá en donde estaba con su suegro. De 2 a 3 semanas estuvo allá recuperándose, recuperando las fuerzas porque quedó muy débil. Y en cosa de 3 semanas, un mes, ya estaba de regreso acá en su casa, en la Ciudad de México, para seguir con su vida. Y en 2, 3 meses, gracias a Dios, estaba totalmente restaurado. La fe. Desde luego que en este ejemplo en particular, la duda era si iba a salir adelante. Y los estudios y los resultados y las palabras de los doctores nos decían, no hay oportunidad. Y era una carga, hermanos, muy pesada. Seguramente muchos de ustedes han vivido algo parecido. De enfrentarse a la posibilidad, ¿verdad?, de perder a un hijo, a un ser querido, ante un diagnóstico terrible, prácticamente sin esperanza. Pero nosotros confiamos en que Dios era poderoso. Y le pedíamos todos los días al Señor, danos fe. Señor, produce fe. Y entonces nos íbamos a la palabra de Dios y la escudriñábamos y la leíamos y le pedíamos a Dios que fortaleciera nuestra fe a pesar de las evidencias. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1, versículos 19 al 22, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanas, hermanos, Dios nos ama y Dios nos da promesas en su palabra. Y junto con sus promesas nos da esperanza a través precisamente de la fe en Jesucristo. Creámosle a Dios, hermanos. Cuando estudies la palabra y la entiendas, créela de inmediato. No dudes. Mire, le voy a poner un ejemplo. Estaba Pedro, el apóstol Pedro, en casa, y dice en Hechos 10, versículo 1,
que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada la Italiana, es decir, era un centurión romano, ¿verdad? Pero dice que era piadoso y temeroso de Dios a pesar de ser romano, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y dice que, versículo 3 de Hechos 10, dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Este hombre, Cornelio, que era un centurión romano, quería agradar a Dios y no sabía cómo. Entonces Dios, a través de una visión, le dice lo que tiene que hacer para llamar a Pedro a su casa, de manera que Pedro fuera usado por Dios para revelarle a Cornelio la voluntad de Dios para su vida. Versículo 17, me voy a saltar varios versículos. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, tuvo una visión. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Y fíjese lo que dice a continuación. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y entonces ya usted puede seguir leyendo la historia. Pero lo que quiero resaltar aquí es que Dios, a través del Espíritu, le dice a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. Yo creo que si el Espíritu le hubiera dicho hasta ahí a Pedro, Pedro hubiera dicho, pero ¿cómo que ve con ellos? ¿Quiénes son? Además son romanos, capaz que me buscan para hacerme un juicio, además injusto, y meterme a la cárcel o sentenciarme a muerte. Dios, ¿qué hago? ¿Por qué me dices que vaya con ellos? Pero el Espíritu, después de la instrucción que le da, le dice, y no dudes de ir con ellos. Es el Espíritu, hermanos, a través de el estudio, el entendimiento y el creer a la palabra de Dios. Es el Espíritu el que nos dice, no dudes. Cree. Cree que lo que te estoy diciendo es lo que debes hacer. Hermanas, hermanos, cuando Dios nos enseña algo y nos manda a hacer algo, o nos manda simplemente quedarnos quietos esperando en Él, hagámoslo. No dudemos, porque si dudamos, vamos a ser arrastrados de un lado a otro por la incertidumbre, por el miedo, por la duda. En la descripción de la armadura de Dios nos dice, estad pues firmes. Y estar firmes implica que no vamos a ser arrastrados de un lado a otro. Y eso es exactamente lo que la fe nos da, firmeza en Cristo, sin dudas ni temores. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a creerte, Señor, a tener fe en ti y a no dudar. Nos has enseñado esta mañana cómo vencer la duda, cómo eliminar, neutralizar y nulificar los dardos de fuego de duda del maligno que nos va a arrojar para impedirnos creer en tus palabras, Señor, en tus promesas. Gracias porque nos das este escudo de fe. Y gracias porque a través del conocimiento, del entendimiento, de creer en tu palabra y de obrar en ello, Señor, tú produces fe en nosotros. Y esa fe es suficiente para deshacer la obra
de los dardos de fuego que nos son arrojados para destruirnos, Señor, enviados por el maligno, desde luego. Gracias por estas armas espirituales que nos das. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer estas armas nuestras, Señor. Este escudo de la fe nuestro, estudiando todos los días tu palabra y creyendo en lo que tú nos dices, creyendo tus promesas, conociendo tus promesas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanas, hermanos, me da mucho gusto haber compartido con ustedes este mensaje de Dios para todos nosotros. Que tenga usted un excelente y bendecido domingo e inicio de semana. Que Dios le bendiga mucho. Hasta luego.